Sí, o sea, nuestra contraofensiva final. O sea, ahorita no nos vamos a separar de aquí hasta que el gobierno se rinda o llame a la mesa de negociaciones. Lógicamente, llama a la mesa de negociaciones porque ya se ha rendido, pues. Entonces, no nos vamos a ir de aquí hasta que triunfemos. Y según los informes, se ve que estamos triunfando, pues. ¿Qué informes tienen la CNV? Que hay unos departamentos, no sé específicamente cuáles, ya están en nuestro poder. ¿A qué hora llegaron ustedes a esta colonia? A las 9. ¿Y quién los está atacando en este momento? ¿Qué tropa? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que, así en pocas palabras, están aculerados. No se acercan, tienen miedo. ¿Ustedes se van a mantener en esta Aquí posición? nos vamos a mantener. Entrevista realizada por Alesia Genoves de Diario Digital Contrapunto, el 16 de enero de 2022. Salvador Guerra renuncia, FMLN se fue desvaneciendo en corrupción. Definido como un hombre muy importante y un fundador de la guerrilla popular, Salvador Guerra fue comandante de las Fuerzas Populares para la Liberación Farabundo Martí. Participó en la guerra de 1979 a 1992, para reivindicar las demandas sociales, hecho que se prolongó hasta la firma de los acuerdos de paz. Se comprometió con las causas sociales de la izquierda salvadoreña que abanderaron el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, al que fundó y militó en las elecciones internas de 2019 a 2021. Lo hizo con su identidad legal, Atilio Montalvo. Sin embargo, transcurrieron 30 años, y los desacuerdos con el partido se concretaron en su renuncia definitiva. Al partido que definió como un estandarte que enarboló históricamente las luchas populares y el proyecto político de la Revolución Democrática incurrió, finalmente, en corrupción y nepotismo. Estas palabras las refieren en una misiva oficial, a la cual Contrapunto tuvo acceso. En el documento, el excomandante sostiene que el FMLN se convirtió en un partido político más de este sistema tradicional. Expresó Salvador Guerra: la verdad es que yo no estoy en ninguno de los grupos que supuestamente han estado manejando el partido. Nunca me he considerado parte. Mi idea ha sido de ver a un FMLN unificado. Así se expresó el excomandante a Contrapunto, en una entrevista exclusiva. El excomandante había sostenido su contribución en el partido sobre los ideales de la izquierda salvadoreña. Sin embargo, valoró que el FMLN terminó en la disputa de grupos de interés por el control burocrático del aparato partidario. A Contrapunto indicó que el partido fomentó una política de exclusión de la gente, de la sociedad, a nivel del ejercicio político. Guerra es crítico. Corrupción y nepotismo son los vicios que señala del FMLN. Sin embargo, es una generalización. La Fiscalía General de la República, FGR, y el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública, MJSP, han perseguido indicios de corrupción de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. A las denuncias se suman decenas de funcionarios públicos, ministeriales e institucionales. Las controversias políticas permanecen, y también salpican sobre el FMLN. Según el excomandante, la corrupción del FMLN ha sucedido apocando el heroísmo de los héroes y mártires que derramaron su sangre por un futuro mejor para nuestra patria. Montalvo firmó su renuncia del partido, del Consejo Nacional y de la Comisión Política. Informó que se incorporaría a la batalla de las organizaciones populares, sociales y de los distintos sectores de la sociedad. Su participación política ya abarcó 42 años, desde que se involucró en la guerra. Informó a Contrapunto que sus ideales respondían al sueño revolucionario de Farabundo. El sueño de Roque Dalton, con ver a una intelectualidad comprometida con los cambios para mejorar el país, el sueño de Ana María, el de Mélida Anaya, de ver al pueblo organizado y luchando por su conquista y el de Chafik, de una estrategia de transición de democracia hacia la revolución. Desde el año 1917 hasta el año 2024, han pasado 107 años y, desde el año 1920 hasta el año 2024, han pasado 104 años. Estos son los márgenes de la línea de tiempo de la izquierda política en El Salvador, iniciando con el arribo del comunismo en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1917 y la posterior fundación de la primera célula comunista en El Salvador en el año 1920. Después de 104 años de existencia, en el año 2019 los votantes salvadoreños dijeron un rotundo no a la izquierda salvadoreña, negándole acceso a la presidencia de la República,
y en el año 2024 los ciudadanos ratifican el no a la izquierda salvadoreña negándole acceso a la presidencia de la República, a escaños de la Asamblea Legislativa y a consejos municipales de las 40 alcaldías ganadas por otros partidos políticos. ¿Por qué termina así la historia de la izquierda política en El Salvador? Después de 104 años de existencia, protagonizar protestas, señalamientos a gobiernos de turno, organizar una guerra revolucionaria, protagonizar un conflicto armado contra el gobierno, firmar acuerdos de paz, participar en elecciones como partido político, gobernar el país durante 10 años y, finalmente, echar todo el esfuerzo a la basura y terminar en un proceso de extinción. Esto es lo que veremos paso a paso de esta interesante historia, para que sea conocida y comprendida. A principios del siglo XX, Rusia era una sociedad autocrática gobernada por el zar Nicolás II, la mayoría de la población vivía en la pobreza, mientras que una pequeña élite disfrutaba de grandes privilegios. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial agravó la situación económica y social del país. En febrero de 1917, una ola de protestas populares en Petrogrado, actual San Petersburgo, y Moscú obligó al zar a abdicar, se estableció un gobierno provisional, compuesto por liberales y socialistas moderados. En octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder por la fuerza. Los bolcheviques prometieron paz, pan y tierra al pueblo ruso. Luego proclamaron la creación de un Estado socialista, el primero en la historia. La revolución bolchevique dio lugar a una guerra civil que duró hasta 1922, los bolcheviques salieron victoriosos y establecieron un régimen totalitario. La Unión Soviética, como se conoció al nuevo Estado, se convirtió en una superpotencia mundial. Algunas figuras importantes fueron Vladimir Lenin, líder de los bolcheviques y primer líder de la Unión Soviética, León Trotsky, importante líder bolchevique y teórico marxista, Alexander Kerensky, líder del gobierno provisional. Los eventos importantes fueron la Revolución de Febrero de 1917, la Revolución de Octubre de 1917, la Guerra Civil Rusa, 1917 a 1922, y la fundación de la Unión Soviética en 1922, con un sistema de gobierno marxista-leninista, o sea, comunistas. No tardó la URSS en exportar su sistema comunista para ampliar su dominio político y económico a todo el planeta. La Unión Soviética empleó diversos métodos para exportar su ideología comunista a Latinoamérica durante la Guerra Fría. Apoyo a movimientos revolucionarios. Financiación y entrenamiento. La Unión Soviética brindó apoyo financiero, entrenamiento militar y armas a grupos guerrilleros y movimientos revolucionarios de izquierda en países como Cuba, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Propaganda. La Unión Soviética difundió propaganda comunista a través de emisoras de radio, publicaciones y material impreso, exaltando las virtudes del sistema socialista y criticando al capitalismo. Asesoramiento político. La Unión Soviética envió asesores políticos para ayudar a los movimientos revolucionarios a establecer gobiernos comunistas una vez que tomaban el poder. Relaciones diplomáticas y comerciales. Establecimiento de relaciones diplomáticas. La Unión Soviética estableció relaciones diplomáticas con países latinoamericanos con gobiernos de izquierda, fortaleciendo sus lazos políticos y económicos. Comercio. La Unión Soviética estableció acuerdos comerciales con países latinoamericanos, intercambiando productos básicos por tecnología y armas. Cooperación cultural. La Unión Soviética promovió la cooperación cultural con países latinoamericanos, enviando estudiantes y artistas a la Unión Soviética y recibiendo a estudiantes y artistas latinoamericanos en su territorio. Infiltración en organizaciones sociales. Partidos comunistas. La Unión Soviética apoyó la creación y fortalecimiento de partidos comunistas en Latinoamérica, brindándoles financiamiento y entrenamiento. Organizaciones sociales. La Unión Soviética se infiltró en organizaciones sociales como sindicatos, asociaciones de estudiantes y movimientos campesinos, utilizando estas plataformas para difundir su ideología y promover la revolución socialista. Influencia en la intelectualidad. Becas y viajes. La Unión Soviética ofreció becas a estudiantes e intelectuales latinoamericanos para que estudiaran en universidades soviéticas, exponiéndolos a la ideología comunista. Eventos culturales. La Unión Soviética organizó eventos culturales como festivales de cine y exposiciones de arte para promover la cultura soviética y su ideología. Ejemplos de la influencia soviética en Latinoamérica.
La Revolución Cubana de 1959, que estableció el primer Estado socialista en Latinoamérica. La Revolución Sandinista en Nicaragua de 1979, que estableció un gobierno de izquierda con fuerte influencia soviética. El conflicto armado en El Salvador durante la década de 1980, donde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional recibió apoyo soviético. Es importante destacar que la influencia de la Unión Soviética en Latinoamérica no fue uniforme, pues algunos países, como Cuba y Nicaragua, se convirtieron en aliados cercanos de la Unión Soviética y adoptaron el modelo socialista. Otros países, como México y Brasil, tuvieron relaciones más tenues con la Unión Soviética y resistieron la influencia comunista. En general, la exportación del comunismo por parte de la Unión Soviética tuvo un impacto significativo en Latinoamérica, contribuyendo al desarrollo de movimientos revolucionarios de izquierda y al surgimiento de gobiernos socialistas en la región. Cabe señalar que la influencia de la Unión Soviética en Latinoamérica ha disminuido considerablemente desde la caída del Muro de Berlín en 1989. Sin embargo, el legado del comunismo soviético sigue presente en algunos países latinoamericanos, especialmente en Cuba, donde el sistema socialista se mantiene vigente hasta el día de hoy. Es importante destacar que a partir del año 1991 la Unión Soviética pasó a ser Federación de Rusia, su economía, ciencia y tecnología se desarrolló de nuevo y su estatus está a la altura de las potencias mundiales. Sin embargo, los países latinos que adoptaron el sistema siguen siendo pobres y con poco futuro limitado. ¿Cuál fue la influencia de lo anterior para organizar la corriente comunista en El Salvador? A principios del siglo XX, El Salvador era una sociedad rural con una gran desigualdad económica y social. La mayoría de la población vivía en la pobreza, mientras que una pequeña élite controlaba la mayor parte de la tierra y la riqueza. Semejante a la Rusia de 1917. Las condiciones de trabajo eran precarias y los trabajadores no tenían derechos básicos. En 1920, un grupo de intelectuales y trabajadores fundó el Partido Comunista Salvadoreño en la ciudad de San Salvador y, entre los fundadores, se encontraban Miguel Mármol y Farabundo Martí. El PC se inspiró en la Revolución Rusa de 1917 y buscaba establecer una sociedad socialista en El Salvador. El PC se enfrentó a una fuerte represión por parte del gobierno, muchos de sus miembros fueron arrestados, torturados y asesinados. A pesar de la represión, el PC continuó creciendo y ganando apoyo entre la población. En 1932, el PC participó en una insurrección indígena que fue brutalmente reprimida por el gobierno, se estima que murieron entre 10.000 y 30.000 personas. Este hecho marcó un punto de inflexión en la historia del comunismo en El Salvador. Formal y oficialmente, el Partido Comunista Salvadoreño PC fue fundado el 30 de marzo de 1930 por Farabundo Martí, Francisco Sánchez, Segundo Ramírez, Rafael Bandance, Mario Zapata, Alfonso Luna, Alberto Gualán, Ismael Hernández, Luis Díaz, Miguel Ángel Vázquez, Moisés Castro, Víctor Manuel Angulo, Gregorio Cortés Cordero, Narciso Ruiz, Juan Campos Bolaños, Luis López, Abel Cuenca, Miguel Mármol y Modesto Ramírez, entre otros, teniendo entre sus miembros más conocidos a Agustín Farabundo Martí. Desde sus inicios se adhirió al Socorro Rojo Internacional y a la Internacional Comunista, Comintern. En 1931 el gobierno del presidente Arturo Araujo otorgó personería jurídica al PC, lo cual le permitiría participar en las elecciones legislativas y municipales de enero de 1932. Sin embargo y de manera paralela, trabajaba en la organización de campesinos e indígenas en el occidente salvadoreño, la zona cafetalera del país, donde el descontento era especialmente profundo. El 2 de diciembre de 1931, se produjo un golpe de Estado por parte de suboficiales y clases del ejército, que en pocas horas entregarían el poder al general Maximiliano Hernández Martínez, vicepresidente y ministro de Defensa de Araujo. En esta ascendente curva de agravamiento de la crisis social, económica y política, al PC se le vino encima la responsabilidad histórica de conducir a las masas trabajadoras de la ciudad y campesinas, durante los acontecimientos insurreccionales de 1932, sin estar debidamente preparado para asumir tareas complicadas de aquel periodo revolucionario. En enero de 1932, mientras se producían las elecciones y el gobierno anulaba los resultados en los lugares donde participaba el PC, este apoyó e intentó dirigir el movimiento indígena y campesino en la zona occidental.
basado en datos obtenidos en los archivos del Partido Comunista de la Unión Soviética, tras la caída del bloque socialista, el historiador Eric Ching asegura que el PC explicó en cartas a la Comintern que se intentó detener el movimiento insurreccional, pero que los ánimos de las masas estaban demasiado caldeados y los comunistas se vieron obligados a sumarse y fueron arrastrados por el furor popular. Tras el fracaso y represión de la insurrección, Farabundo Martí, Mario Zapata, Alfonso Luna, Francisco Sánchez y otros dirigentes del partido fueron detenidos, y varios de ellos ejecutados por el gobierno de Hernández Martínez, junto a líderes indígenas no comunistas, como Feliciano Ama. Tras los hechos de 1932, el PC fue proscrito y perseguido por los distintos gobiernos militares que se sucedieron entre 1932 y 1979, aunque continuó su lucha clandestina a través de organizaciones sindicales y estudiantiles. A partir de 1932, el comunismo estuvo frenado por 10 sucesivos gobiernos militares que duraron hasta 1979, con el general Carlos Humberto Romero. Mientras, el PC participó en varias elecciones presidenciales, municipales y legislativas mediante partidos legales, como el Partido de Acción Renovadora, PAR, en 1967, y a través de lo que se consideró su Frente Abierto, la Unión Democrática Nacionalista, UDN, que le permitió participar en comicios entre 1970 y 1977, en alianza con el Movimiento Nacional Revolucionario y el Partido Demócrata Cristiano, a través de la Unión Nacional Opositora, UNO. Una voz no escuchada. En septiembre de 1971, el editorialista conservador Juan Ulloa advirtió a sus compañeros salvadoreños que su país estaba siendo amenazado por los comunistas, quienes pretendían tomar el poder. El contexto para la nota de Ulloa era la reciente finalización de una huelga de maestros, la cual describió como un plan comunista que fracasó. Uno de los más grandes temores de Ulloa era que la sociedad salvadoreña ignoraba tener ya la presencia comunista en su territorio. Para despertar la conciencia de la ciudadanía, Ulloa dirigió la atención de sus lectores al pasado salvadoreño, específicamente a los trágicos acontecimientos de 1932, cuando estalló una rebelión comunista en el occidente de El Salvador y el ejército debió emplear una violencia colosal para restablecer el orden. Ulloa culpó al presidente Pío Romero Bosque, 1927 a 1931, y a su actitud permisiva hacia las libertades políticas, por el levantamiento. No fue una sorpresa, insistió Ulloa, que, bajo la mirada de Romero Bosque, varios grupos de individuos paseaban por las calles de San Salvador banderas con la hoz y el martillo, cantando la Internacional. Ulloa dijo a sus lectores que Pío Romero Bosque conoció a los líderes comunistas, pero fue su sucesor, el general Martínez, quien los fusiló, la prensa gráfica, 13 de septiembre de 1971. El temor de Ulloa era habitual entre los anticomunistas en América Latina en la década de 1970, especialmente después del éxito de la Revolución Cubana en 1959. Esto distinguió a Ulloa y a sus compañeros anticomunistas salvadoreños, fue su creencia de que El Salvador tenía un lugar único en la historia de la subversión comunista en América Latina. Para ellos, El Salvador había sido el primer país en enfrentar y derrotar un intento de la Unión Soviética y sus aliados locales, llamados comunistas criollos, de instalar un régimen comunista. Se afirma comúnmente que el primer soviet en América Latina fue creado en El Salvador durante el levantamiento de 1932. En 1970 se desarrollaron, dentro del PC, dos corrientes internas, una que apoyaba la lucha armada contra el régimen militar y otra que defendía la lucha política y electoral. La polémica no era nueva, ya en 1963 el PC intentó la creación de una organización político-militar, el Frente Unido de Acción Revolucionaria, FUAR, que fue neutralizado por las políticas aperturistas del gobierno del coronel Julio Adalberto Rivera, presidente de El Salvador 1962 a 1967. Luego de un largo debate interno, prevaleció la corriente contraria a la lucha armada y, el que había sido secretario general del PC desde 1964, el dirigente obrero Salvador Cayetano Carpio, abandonó el partido junto con otros dirigentes obreros y estudiantiles y formó un nuevo movimiento de izquierda revolucionaria, las Fuerzas Populares de Liberación. Chafik Andal, perteneciente al sector universitario, fue elegido como nuevo secretario general del PC, y lo sería hasta la disolución del PC, en 1995. En este lapso, entre 1970 y 1980, las organizaciones subversivas estaban en una fase de organización, adoctrinamiento, reclutamiento, acopio de recursos logísticos, acopio de recursos financieros y demás preparativos para lo que venía, una lucha armada.
Los candidatos atraídos a estas actividades comunistas fueron estudiantes, campesinos, obreros e intelectuales. En su congreso de 1977, el PC declaró la lucha armada como una forma de lucha válida para la toma del poder, pero tardaría más de 3 años para ponerla en práctica. En octubre de 1979, varios de sus cuadros más importantes participaron en la Junta Revolucionaria de Gobierno formada tras el golpe de Estado contra el general Carlos Humberto Romero, en alianza con los socialdemócratas, demócratas cristianos, militares progresistas e institucionales, y con la oposición de los movimientos armados y de masas. El PC no admitió ni negó, en su momento, que hubiera participado en ese gobierno. Mantuvo su tesis de lucha política no armada hasta diciembre de 1979, cuando se creó la Coordinadora Político-Militar, antecedente de la Dirección Revolucionaria Unificada y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El PC actuaba militarmente a través de las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, uno de los grupos más pequeños durante la etapa de la guerra, que concentró sus fuerzas en el Cerro Guazapa, donde operaba la Resistencia Nacional, y en el área metropolitana de San Salvador, comandos urbanos, desde 1981 hasta el final de la guerra en El Salvador. Contaban también con campamentos en las zonas de control de las organizaciones mayores, como las Fuerzas Populares de Liberación y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Los principales dirigentes de las FAL eran José Luis Merino, Roberto Lorenzana, Sigfrido Reyes, Dagoberto Gutiérrez, Américo Araujo y Dagoberto Sosa. El origen de lo que sería el FMLN se remonta al 01 de abril de 1970, cuando Salvador Cayetano Carpio renunció como secretario general del PC y, junto a otros 6 militantes, formó las Fuerzas Populares de Liberación. Carpio adquirió el seudónimo de Comandante Marcial. La razón con la que Carpio justificó sus acciones fue la decadencia del PC mediante lo que llamó como burocratización o uso de métodos burocráticos de lucha. El burocratismo llevó al PC a rechazar la vía armada para la toma del poder y a mantener la vía electoral. En realidad, en ese tiempo el PC, así como la mayoría de los partidos comunistas prosoviéticos, estaba enfocado en la vieja y tradicional estrategia antifascista del Frente Popular diseñada por Joseph Stalin y el comunista búlgaro Georgi Dimitrov, coordinador de la Tercera Internacional Comunista, en la década de los años 30. Dicha estrategia promovía la alianza de los partidos comunistas con las burguesías liberales en contra del fascismo y el nazismo. Esto ya era una base marcada de diferencias de conceptos doctrinarios sobre la guerra revolucionaria. La metamorfosis de organizaciones subversivas dispersas y de génesis divergentes, para llegar a la creación del FMLN es tediosa. El 17 de diciembre de 1979, el PC tomó parte en la creación de la Coordinadora Político-Militar, integrada por 3 fuerzas políticas revolucionarias, FPL, RN y PC. Después del primer paso, en el proceso de unificación de la izquierda, se desencadenó una serie de acontecimientos cada vez de mayor envergadura, en dirección a profundizar la unidad, exigencia de la lucha popular para enfrentar al gobierno. Para 1980, la logística de la izquierda para lanzarse a una aventura armada ya tenía condiciones adecuadas, pues había pasado una década en las actividades pertinentes. El 11 de enero de 1980, el PC, junto al resto de organizaciones populares y revolucionarias salvadoreñas, participó en la creación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas. El 18 de marzo de 1980, participó en la creación del Frente Democrático Salvadoreño, FDS, que fue integrado por el MNR, MPSC, MIPTES. El 18 de abril de 1980, el PC participó en la creación del Frente Democrático Revolucionario, FDR, que quedó integrado por el FDS, la CRM y varias organizaciones como observadoras. El 22 de mayo de 1980, el PC participó en la constitución de la Dirección Revolucionaria Unificada, junto a las 4 fuerzas político-militares, FPL, RN, PC y ER. Para el 10 de octubre de 1980, a instancias, apoyo y exigencia del gobierno de Cuba, se constituyó el FMLN y la Comandancia General del mismo. Quedó pendiente el PRTC, que se incorporó hasta el 5 de diciembre de 1980, todo esto a pesar de sus diferentes enfoques de la guerra revolucionaria que pesarían en el año 1994. Las cabezas de esta comandancia fueron Francisco Jovel por el PRTC, Chafi Candal por el PCS, Eduardo Sancho por la RN, Salvador Sánchez Serén por las FPL y Joaquín Villalobos por el ER. Para 1980,
la izquierda ya tenía 60 años en El Salvador, una insurrección fallida en 1932 y, además, ya había acumulado recursos de todo tipo para lanzarse a su segunda insurrección. Con este andamiaje, ya como FMLN, inició su aventura armada. Fueron muchos los eventos antes y durante la guerra, a veces ejecutados por la izquierda y otras por fuerzas del gobierno. Estos eventos denotan la naturaleza violenta e indiscriminada de esa guerra, la ejecución y respuesta a cada acción y la responsabilidad compartida de los resultados y, sobre todo, el sacrificio de vidas humanas. Aunque estos eventos parecen hechos aislados unos de otros, son parte de una trama planificada que, a través de la violencia, solamente perseguía desgastar y vencer militarmente al gobierno, cambiar el sistema económico y social e instaurar un sistema comunista en El Salvador. Entre los más importantes eventos que dieron su naturaleza a la guerra están los siguientes. 01 de abril de 1970, fundación de las FPL por la izquierda. 31 de octubre de 1970, fundación del Frente Amplio Nacional por Roberto de Abuizón. 11 de febrero de 1971, secuestro y asesinato de Ernesto Regalado Dueñas por el grupo. 20 de febrero de 1972, fraude electoral mediante el cual gana la presidencia el coronel Arturo Armando Molina. 19 de julio de 1972, intervención militar de la Universidad Nacional por los cuerpos de seguridad. 01 de abril de 1974, ataque al secretario de la Presidencia de la República, Dr. Raimundo Pineda por las FPL. 10 de mayo de 1975, es asesinado Roque Antonio Dalton García al interior del ERP, miembro del ERP. Se señala como responsables de la decisión a Joaquín Villalobos, Alejandro Rivas, Vladimir Rogel, Jorge Meléndez, todos miembros del ERP. 30 de junio de 1975, es secuestrado Francisco Sola, por el ERP. 30 de julio de 1975, masacre de manifestación de estudiantes universitarios frente al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por cuerpos de seguridad. 26 de septiembre de 1975, asesinato del diputado de la Unión Democrática Nacionalista, Rafael Aguiñada Carranza, se atribuye al gobierno. 27 de enero de 1977, secuestro y asesinato del empresario Roberto Poma, por el ERP. 12 de marzo de 1977, asesinato del padre Rutilio Grande, se atribuye a la Guardia Nacional. Se destaca como miembro y apoyo de organizaciones de izquierda. 19 de abril de 1977, secuestro y asesinato de Mauricio Borgonovo Poul, canciller de El Salvador, por las FPL. 11 de abril de 1978, ataque a diferentes radios nacionales, por el ERP y las FPL. 11 de abril de 1978, es tomada la Iglesia Catedral Metropolitana por el Bloque Popular Revolucionario. 24 de noviembre de 1978, es secuestrado el gerente de Philips El Salvador por las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional. 20 de enero de 1979, es asesinado el padre Octavio Ortiz Luna. Se atribuye al gobierno, quienes sostenían que en el lugar de las muertes era un centro de adiestramiento de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional. 15 de octubre de 1979, golpe de Estado al presidente, general Carlos Humberto Romero, se atribuye a militares progresistas y miembros de la izquierda. 28 de noviembre de 1979, asesinato del embajador de Sudáfrica Archibald Gardner Dunn, por las FPL. 11 de enero de 1980, es creada la Coordinadora Revolucionaria de Masas, por la izquierda. 06 de marzo de 1980, es implementada la Ley de Reforma Agraria, por el gobierno. 24 de marzo de 1980, asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, se atribuye a miembros de la derecha política de El Salvador. 14 de abril de 1980, inicio de asesinatos de alcaldes legalmente electos, se atribuye a la izquierda. Entre 1980 y 1988 fueron asesinados 9 alcaldes, para debilitar los gobiernos locales. 13 de mayo de 1980, masacre del Zumpul, Chalatenango, resultó en la muerte de aproximadamente 300 a 400 personas, se atribuye al gobierno. 10 de octubre de 1980, creación del FMLN. 02 de diciembre de 1980, asesinato de 2 monjas norteamericanas, atribuido a cuerpos de seguridad. 10 de enero de 1981, el FMLN ejecuta su primera ofensiva denominada Ofensiva Final, la cual fracasó, pues no consolidaron ningún objetivo ni lograron la insurrección de las masas, tal como lo mandan sus planes y su doctrina. Con este evento,
inicia un periodo de acciones armadas generalizadas. 22 de febrero de 1983, asesinato de 74 personas en Las Hojas, Sancenit, se atribuye al gobierno. No se incluyen todos los hechos que detalla la Comisión de la Verdad creada al final de la guerra, debido a acusaciones de parcialidad en su contra, lo cual desfigura la historia. La guerra tuvo otras pautas estratégicas, además de estos eventos, siendo los principales los cambios de estrategia de cada contendiente y las ofensivas armadas ejecutadas por el FMLN, en cada una de las cuales perseguían provocar una insurrección e infligir una derrota militar al gobierno. Ninguna de las dos cosas nunca sucedió. El 20 de diciembre de 1980, en Managua, el presidente del FDR, Guillermo Manuel Ungo, declaró que pronto se daría a conocer la conformación del gobierno que tomaría el poder tras la ofensiva que se avecinaba, y diferentes comandantes guerrilleros aseguraron que la ofensiva culminaría con la toma del poder antes de la juramentación de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos. El 10 de enero de 1981, el FMLN y el FDR dio a conocer un escueto comunicado por todo el mundo. A las 5 de la tarde de hoy se inició la ofensiva general. El enemigo está perdido, lo tenemos rodeado, la justicia popular ha llegado. El presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno de El Salvador era el ingeniero José Napoleón Duarte. Los combates comenzaron con el ataque a varias de las guarniciones militares más importantes del país, como la de San Francisco Gotera en Morazán, las de San Miguel, Santa Ana, Zacatecoluca y varias de San Salvador. En ese momento quedó claro que, pese a todos los preparativos, algunos desde 1920 y otros desde 1970, las fuerzas del FMLN no estaban listas para el combate frontal contra el ejército y los cuerpos de seguridad. Y lo que debía ser una rápida victoria se convirtió en un impas que corría en contra de las fuerzas revolucionarias, pues el gobierno salvadoreño recibió un rápido y masivo apoyo militar del gobierno estadounidense, aún encabezado por James Carter. El FMLN había confiado también en que los ataques contra el ejército provocarían insurrecciones locales por todo el país, pero estas no se produjeron. En la capital se declaró la huelga general y hubo combates de calle entre las fuerzas de seguridad y comandos urbanos y milicias, pero la población tampoco se levantó y, para el 20 de enero, día de la toma de posesión de Reagan, la ofensiva había fracasado. Los combates continuarían durante algunos días más, en especial en las zonas rurales. Según diferentes valoraciones, fueron varios los factores que determinaron el fracaso de la ofensiva final u ofensiva general. La más importante fue la desarticulación de las dirigencias de los movimientos de masas y el traslado de sus cuadros más eficaces a las instancias militares. Luego, las organizaciones político-militares declararon dentro del FMLN una cantidad mucho mayor de sus fuerzas reales, y los planes se hicieron con base en esto. Se confiaba en que la población insurreccionada compensaría la falta de efectivos guerrilleros. Además, por la desconfianza existente entre las propias organizaciones guerrilleras y de masas, no se estableció un mando común, un Estado Mayor General o mecanismos de coordinación sobre el terreno, y cada una actuó por separado, sin mantener informadas a las demás. No se establecieron mecanismos de logística, y los incipientes comités de barrio no contaban con líderes, planes de acción concretos ni mecanismos de lucha preestablecidos. Meses después de la ofensiva, el FMLN-FDR no descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo pacífico con el gobierno salvadoreño. El FMLN jugó a la carta de la ofensiva final toda la energía organizativa acumulada a lo largo de una década. La derrota llevó a un replanteamiento de los mecanismos de lucha, que quedaron prácticamente destruidos, y de la estrategia revolucionaria insurgente. Este replanteamiento llevó no solo a un reforzamiento militar del FMLN, con un énfasis menor en el movimiento popular y político, sino también a pugnas entre organizaciones político-militares y dentro de cada una de ellas. Una de las consecuencias extremas de las discusiones sería el asesinato en Managua, el 06 de abril de 1983, de la comandante Mélida Anaya Montes, alias Ana María, y el posterior fallecimiento, supuesto suicidio, del comandante Salvador Cayetano Carpio, alias Marcial, siendo estos los principales dirigentes de la más poderosa organización del FMLN, la CFPL. Ante esto, el FMLN agrupó sus fuerzas en grandes unidades, pretendiendo liberar zonas y mantenerlas bajo control, así como realizar acciones ofensivas contra unidades de la Fuerza Armada y ataques a instalaciones productivas. En este marco, fueron realizadas algunas acciones como: destrucción del Puente de Oro sobre la carretera litoral, 15 de octubre de 1981. Ataque a las instalaciones de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Ilopango, 26 de enero de 1982. Toma de Berlín,
Usulután, 30 de enero de 1982. Ataque a las instalaciones de la Tercera Brigada de Infantería, San Miguel, 06 de septiembre de 1983. Ataque a las instalaciones de la Cuarta Brigada de Infantería, El Paraíso, 30 de diciembre de 1983. Destrucción del puente Cuscatlán sobre la carretera panamericana, 01 de enero de 1984. Ataque a las instalaciones de la presa Cerrón Grande, 28 de junio de 1984. Ataque al Centro de Entrenamiento de la Fuerza Armada, CENFA, 12 de octubre de 1985. Destrucción de torres del tendido eléctrico de alta tensión por todo el país. Asesinato de alcaldes. Sacrificio de ganado. Paros forzados del transporte público, entre otros hechos. Todo esto además de fuertes batallas de las unidades regulares creadas por el FMLN ante su fracasada ofensiva de 1981. Todo este accionar se encontró con los inconvenientes que le generó el gobierno de El Salvador. Uno de los más grandes inconvenientes fue la creación de los batallones de infantería de reacción inmediata, iniciada en la década de los años 80, llegando a organizarse un total de 5. Batallón Atlaquetel. Batallón Atonal. Batallón Belloso. Batallón Bracamonte. Batallón Arce. No se tardó en encontrarse evidencias de estos inconvenientes del FMLN en documentos decomisados y analizados por la inteligencia militar. Para el año 1984, el batallón Atlaquetel operaba en el departamento de Morazán, específicamente en el poblado de Perquín. Al sur de Perquín se encuentra el Cerro El Gigante, donde hubo fuertes combates entre el batallón Atlaquetel y unidades del ER. Al consolidar las posiciones Elvir y Atlaquetel, fueron encontrados documentos muy importantes que después fueron conocidos por la inteligencia militar como los documentos de El Gigante, los cuales eran muy voluminosos y cuyo análisis fue prolongado y minucioso. Su importancia radica en que describían todo un cambio de estrategia del FMLN que había sido acordada por la Comandancia General. Esta estrategia se resumía en fragmentar y dispersar, a partir de 1984, las unidades regulares que el FMLN había creado desde 1981, retornar con estas pequeñas unidades a la guerra de guerrilla, ejecutar una guerra de desgaste, seguir creando condiciones para acumular fuerza y experiencia, reunir las fuerzas en un futuro para realizar una nueva ofensiva estratégica, probablemente en el año 1989 a 1990, el documento daba un plazo de 6 años aproximadamente. Todo esto fue conocido por la Fuerza Armada, el gobierno y la asesoría norteamericana. No había sorpresa, pero, como toda estrategia militar, lo más importante para una sorpresa estratégica es el secreto de la fecha exacta de la ejecución. Mientras en el mismo año, el 15 de octubre de 1984, dieron inicio a acercamientos entre el FMLN y gobierno para buscar una solución negociada a la guerra. Este proceso lo inició el ingeniero José Napoleón Duarte en La Palma, Chalatenango. Fue el primer encuentro público. En junio de 1989, Marta Arnecher entrevistó a miembros del FMLN y lo escribió en su documento denominado La Guerra Revolucionaria, un largo camino a la victoria. Habla Marta, se habla mucho de que el pueblo salvadoreño, y no solo él, sino también los propios guerrilleros están cansados de la guerra y que es por eso que se busca negociar a toda costa. ¿Qué puedes decir al respecto? Habla Valentín, yo creo que hay que partir de lo siguiente, nadie se incorporó a esta guerra porque tenía vocación para la guerra. Aun el que tiene vocación militar, no necesariamente tiene vocación para la guerra. Nadie está en esta guerra porque le gusta ni porque sea valiente, sino porque es una necesidad. De eso debemos partir. Nos incorporamos a esta guerra porque era una necesidad objetiva. Y mientras esta sea la única vía que nos dejen para viabilizar las transformaciones, nosotros vamos a estar en guerra. A nadie le agrada la guerra. Si a algún revolucionario le agradara se trataría de una deformación ideológica. Nosotros la aceptamos y la asumimos, y estamos dispuestos a morir en ella. Y si fuera necesario, si no quedara otra alternativa que estar en guerra toda la vida, estaríamos en guerra. Habla Facundo, nosotros no estamos a favor de hacer apología de la lucha armada. De verdad, yo lo digo categóricamente, estamos en guerra porque es necesario. Acortar la guerra, disminuir sus costos humanos, sociales, materiales, alcanzando la victoria que nos proponemos, es una aspiración legítima, una aspiración revolucionaria. Si vos me preguntas, yo te respondo. Yo te digo que no tengo vocación de redentor o de mártir.
La aspiración de resolver el conflicto al menor plazo posible es una aspiración válida. Sería mala, si a cambio de eso, abandonas la lucha por los cambios, y se pierden las conquistas de estos años de lucha. Eso está claro. Habla Valentín, no es cierto que mientras más años se mantenga uno en guerra se es más revolucionario. Nosotros consideramos que más revolucionario es aquel que en cada momento le da mayor empuje y le busca el aro, por decirlo así, al avance de la revolución. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer siempre. Si esto solo se logra a través de la lucha armada vamos a seguir hasta donde sea necesario, pero vamos a buscar la posibilidad de utilizar otros medios. Es más aún, yo pienso que una guerrilla, mientras más tiempo esté en guerra, más obligada está a revisar su experiencia. Precisamente esa es una de las discusiones que hemos tenido en las FPL. Ya son 20 años de estar sobre las armas, y 10 años de guerra civil abierta. Estamos, por lo tanto, obligados a hacer un balance ahora, y recordar que en los inicios existía una correlación de fuerzas abrumadoramente desventajosa. Éramos entonces solo un embrioncito. Entre las fuerzas que teníamos desplegadas en el pueblo en esos momentos y las que tenemos hoy, creo que hay una gran diferencia. Y eso no es voluntario ni subjetivo. Es clarísimo. Habla Valentín, y te digo una cosa, respecto al cansancio de la guerra en las masas siento que hay un consenso mayoritario o bastante general en el sentido de que la gente quiere que la guerra termine. Si a eso se le llama cansancio, yo creo que sería una verdad a medias, porque la gente quiere que termine la guerra, pero también quiere que terminen los factores que la generaron la guerra. Y las masas lo plantean claramente, paz sin represión, paz con justicia social. Eso es concreto. Analice cada uno estas declaraciones de comandantes del FMLN sobre el fondo de las negociaciones iniciadas con el gobierno. La guerra continuó desarrollándose entre combates, sin definir ventajas estratégicas, pero lo cierto es que el FMLN no avanzaba hacia la toma del poder. En este marco, se dieron otros hechos importantes, relacionadas con la vértebra de las acciones armadas. 28 de agosto de 1987, el FMLN busca diálogo y anuncia prever tregua. 04 de octubre de 1987, reunión de diálogo en la Nunciatura Apostólica. 11 de mayo de 1988, ataque a la presa hidroeléctrica 5 de noviembre. 19 de marzo de 1989, el partido político Arena se convierte en la primera fuerza política, Alfredo Cristiani gana las elecciones presidenciales. 19 de abril de 1989, es asesinado el fiscal general, Dr. Roberto García Alvarado, se atribuye al FMLN. 09 de junio de 1989, es asesinado el ministro de la Presidencia, José Antonio Rodríguez Pors, se atribuye al FMLN. 27 de julio de 1989, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite la Resolución 637, mediante la cual oficializa su participación para buscar una alternativa negociada del conflicto armado en El Salvador. 15 de septiembre de 1989, acuerdan diálogo en San Ignacio, México, para dar fin al conflicto armado. 31 de octubre de 1989, la Federación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, FENASTRAS, es objeto de un atentado con explosivos, se atribuye al gobierno. 09 de noviembre de 1989, cae el muro de Berlín. Su significado es el colapso del sistema comunista en el mundo, lo que lleva a la Unión Soviética a modificar su apoyo hacia los movimientos revolucionarios que patrocinaba, entre ellos al FMLN. Este evento marcó un paso estrecho para el FMLN, el cual debían transitar rápidamente, ya sea negociando favorablemente con el gobierno o apresurar una victoria militar definitiva, derrotando a la Fuerza Armada y tomando el poder, como lo había hecho Cuba en 1959 y Nicaragua el 17 de julio de 1979. Al año 2024, ambos países son comunistas, pobres y retrasados, no hay desarrollo. En este contexto se llega al 11 de noviembre de 1989, cuando el FMLN ejecutó su ofensiva armada, descrita en 1984 en los documentos del Gigante. A esta ofensiva le denominaron Ofensiva hasta el tope, con la cual llevaron la guerra a San Salvador para generar la insurrección de las masas, tomar militarmente el poder político, evitar su desabastecimiento por la caída del muro de Berlín y posterior caída de la Unión Soviética y, además, tener ventaja en las negociaciones, como principal objetivo, si no se tomaba el poder.
De acuerdo a Facundo Guardado, miembro de las FPL, la ofensiva se venía gestando desde 1985, recordemos los documentos de El Gigante, aunque su planificación fue a inicios de 1989, de hecho, el atentado contra Fenastras era para desbaratar esa acción, según él. Según sus palabras, el objetivo era colapsar el ejército y tomar el poder. Asimismo, esperaban un alzamiento popular, el cual no dio resultado. Por otro lado, el monto de la operación rondaba al menos en $2 millones provenientes de diversas fuentes, entre ellas la solidaridad internacional y secuestros a empresarios. En Nicaragua, el día 8 de noviembre, la dirigencia guerrillera realizó un anuncio acerca de planear una intensificación del conflicto. El aviso se hizo realidad cuando el 11 de noviembre de 1989 inició la ofensiva denominada Hasta el Tope. Las acciones se desarrollaron en Ayutustepeque, Mexicanos, Delgado, Soyapango, Cerro San Jacinto, Zacatecoluca, San Miguel y Usulután. En un inicio la guerrilla se parapetó en las residencias de las zonas urbanas alrededor de la capital, mientras contrarrestaban el bombardeo aéreo de las tropas gubernamentales, lo que resultó en el éxodo de sus pobladores y la destrucción de muchas viviendas. De acuerdo a José Luis Merino, entonces comandante insurgente, fue en los primeros 3 días que los guerrilleros sufrieron la mayor cantidad de bajas. Asimismo, según sus palabras, en la población de Delgado tuvieron nuevas incorporaciones de civiles que fue disminuyendo a medida que los militares arribaban a la zona e impedían la salida de la población. Si estas palabras fueron ciertas, estas incorporaciones fueron insignificantes, pues la pretendida insurrección nunca sucedió, no había organización de masas en estos lugares para ser movilizados e incorporados a la lucha armada oportunamente. Hay una retórica romántica revolucionaria con la cual se disfrazó la derrota militar del FMLN en la ofensiva de 1989 al decir, llevamos la guerra hasta el corazón del enemigo, el enemigo vio muy cerca la derrota militar, el contraataque del enemigo resultó cruento e infructuoso, el enemigo se defiende. Con toda esta retórica, para el 12 de diciembre de 1989 el FMLN había sido derrotado en su intento de tomar el poder por la vía armada, basado en una de sus tesis revolucionarias, ante lo cual se vieron obligados a retornar a su retaguardia y refugiarse en las zonas montañosas. Previo a la ofensiva, el gobierno, los Estados Unidos, la Fuerza Armada, creían que estaban ganando ya la guerra. Se lo cuento porque en una reunión que tuve con el viceministro de Defensa me lo dijo claramente. Vamos a empezar a enfrentar bandidaje y ya el FMLN se está desintegrando. Esa era la tesis de ellos, basada en una apreciación de la disminución de operaciones militares que tenía el FMLN en los últimos meses previos a la ofensiva. Y por otro lado, la falta o la equivocada apreciación fue de parte del FMLN. El FMLN, yo recuerdo bien de discusiones que tuvimos en esa época. Yo ya estaba aquí en la ciudad, pero salíamos a discutir y a conversar sobre la situación con la comandancia allá afuera. Sostenía lo siguiente: hay una actitud insurreccional en las masas, pero como la fuerza militar está tan separada de las masas, no se puede expresar esta actitud insurreccional. Por lo tanto, hay que acercar al centro urbano la fuerza militar para que de esa manera reviente la insurrección. Ese era un punto de mucha discusión entre nosotros con ellos, porque nosotros que estábamos acá les decíamos, no hay actitud insurreccional en la gente. Lo que hay es más bien la gente que está viendo un partido de fútbol. Están con el equipo, pero nunca bajan a la cancha a patear la pelota para meter el gol a favor de su equipo. ¿Ya? Pero esos dos errores se juntan en una falta de preparación de la Fuerza Armada para lo que se venía y una sobreestimación de la situación social por parte del FMLN. Yo me recuerdo una de las discusiones en que el padre Yacuría participó también, o sea, estaba en Managua en ese momento, y ahí nos sentamos a conversar, aprovechando que él estaba, porque nosotros acá sosteníamos la misma tesis que Yacuría. Y me acuerdo de un intercambio muy tipo de Yacuría entre él y la comandancia. Entonces les decía Yacuría, bueno, pero ustedes ¿de dónde sacan que tienen las masas todavía actitud insurreccional?
Pues decían ellos, por supuesto, si nosotros tenemos nuestra gente en San Salvador, la tenemos en las primeras ciudades y allí ellos pues están actuando. Ajá, les dije, ¿y esa gente está normal o está haciendo vida normal o cómo está? No, le dicen, ¿cómo va a creer? Los matan, están en clandestinidad, son los más clandestinos de todos. Les dicen, o sea que estos viven entre ellos, tienen que vivir entre ellos. Y ustedes están recibiendo la percepción de las masas, no de las masas, sino de grupos clandestinos que viven platicando entre ellos, obviamente acerca de la revolución y del triunfo de la revolución. Me acuerdo que nunca se me olvida ese intercambio entre ellos, ¿verdad? El jesuita que era totalmente racionalista, ¿verdad? Y los otros voluntaristas. El 06 de diciembre de 1989, el general René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, emitió un comunicado donde detalló las bajas contabilizadas de ambos bandos en la ofensiva hasta el tope. FMLN. Muertos 1902. Heridos 1109. FAES. Muertos 446, 23.44% de las bajas del FMLN. Heridos 1228. La pérdida intangible más crítica para el FMLN fue convencerse que no contó con apoyo de las masas, pues no hubo la insurrección que esperaban. No pudieron derrotar a la Fuerza Armada de El Salvador. No pudieron consolidar y mantener objetivos estratégicos ni terrenos críticos que les dieran una ventaja. Fueron incapaces de destruir sistemas operacionales importantes de la Fuerza Armada para poder hablar de una victoria definitiva o, al menos, importante. Solamente sucedió lo inevitable en una guerra: bajas humanas, pérdida de material, gasto de material de todo género, pérdida de equipo. Eso tenía plena conciencia la comandancia del frente. Se sabía pues que ese elemento insurreccional no se iba a provocar. Obviamente había que asustar al ejército con esa posibilidad. Asustar al ejército y motivar a la tropa del FMLN. Exactamente, sí. O sea, eso hacía que el combatiente, que el jefe de pelotón, que el mando de columna se empleara a fondo, esperando ver una victoria, una reacción popular y el dibujo de lo que eran las insurrecciones clásicas, ¿no? que se estaba acostumbrado a ver. Pero en realidad se estaba claro de que ese fenómeno no se iba a producir. Hay un hecho táctico que se incluye aquí: la muerte de Antonio Cardenal Caldera, alias Jesús Rojas de las FPL. Aunque es un hecho táctico, pudo tener influencia estratégica en el curso de la guerra, más específicamente, a través de las negociaciones en curso en México. No es cierto que el ejecutor haya sido el batallón Atlaquetel, como lo escriben erróneamente muchos medios de comunicación, o que el hecho sea oscuro, como relata el FMLN, pero sí es cierto que el hecho es militarmente muy claro y que este batallón se encontraba en la ribera oeste del río Zumpul, muy cerca de los hechos. La emboscada sucedió el 11 de abril de 1991 en el cantón El Zapote, Chalatenango. Jesús Rojas se encontraba un día antes dando una conferencia de prensa en Arcatao, Chalatenango, sobre los avances de los acuerdos de paz, mientras la inteligencia militar dedujo que Rojas debía regresar a su zona de operaciones más al oeste de Chalatenango. Esta información la capitalizó la Fuerza Armada, específicamente el Comando de Fuerzas Especiales. Para su ejecución, fue simulada una operación logística de abastecimiento al batallón Atlaquetel, al mismo tiempo que se infiltraban unidades de hacha del Comando de Fuerzas Especiales en el área, desde donde caminaron por la noche hasta llegar al cantón El Zapote. La emboscada fue hecha por una patrulla hacha de Fuerzas Especiales que se infiltró al área de operaciones desde la presa Cerrón Grande hasta alcanzar las estribaciones de Nueva Trinidad. El escenario no tenía los requisitos técnicos tradicionales y teóricos para montar la emboscada, solamente un cerco de piedras en una curva, unas matas de huertas, cerca a un rancho. La protección de este escenario era la oscuridad, el sigilo de alcanzar la posición era la sorpresa, fue la ventaja táctica. Más importante en esta maniobra, el grupo de Rojas fue atacado en donde no lo esperaba, lo que redujo a la mínima expresión la capacidad de reacción organizada. El impacto de los fuegos fue efectivo, habiéndose decomisado 14 fusiles, medios de comunicación, documentación en abundancia, claves para las comunicaciones y 14 insurgentes fallecidos. Entre ellos el comandante Jesús Rojas. Su nombre real era Antonio Cardenal Caldera, de origen nicaragüense, conocido como Chuzón en las filas.
del Frente Sandinista para Liberación Nacional, FSLN, dejó los hábitos de jesuita para incorporarse a las estructuras de las Fuerzas Populares de Liberación F-Planta, con funciones logísticas internacionales, manteniendo contactos con un padre jesuita que permanecía en la población de Arcatao, en la lucha armada en el departamento de Chalatenango en las actividades de conspiración a través de la teología de la liberación, reclutamientos de jóvenes de las comunidades de San José Las Flores, San Antonio Los Ranchos y Nueva Trinidad, entre otras, y en el avituallamiento para las FPL. Días después, tropas del destacamento militar número 1 decomisaron documentos a la guerrilla en los cuales se detallaba que Jesús Rojas había estado, antes de la emboscada, en Cerro La Montañita, La Cañada, donde regularmente establecía contacto con helicópteros provenientes de Nicaragua para sus funciones logísticas. Antes de la emboscada había recibido $2 millones, los cuales fueron encontrados intactos por miembros de las FPL cuando concurrieron al lugar de la emboscada, con Jesús Rojas ya muerto. Las fuerzas especiales de la FAES fueron exfiltradas rápido de la zona. Estos hechos han sido relatados por miembros participantes en cada una de las actividades aquí descritas. Este hecho se menciona porque, a esta fecha, ya estaban en México reunidas las delegaciones que negociaban la paz y había un cese de hostilidades, pero, al conocer la muerte de Jesús Rojas, el FMLN amenazó con suspender las negociaciones acusando al gobierno de violar el cese de hostilidades y poner en riesgo las negociaciones. Sin embargo, el 2 de enero de 1991 el FMLN había asesinado a 3 asesores norteamericanos derribando el helicóptero en que volaban y asesinándolos en tierra, después de hacer un aterrizaje controlado. Este hecho sucedió en el Cantón San Francisco, Lorotique, San Miguel. El 1 de abril de 1991 la Comisión Política de las FPL ordena asesinar por fusilamiento a Mayo Cibrien, psicópata, paranoico, fundador y dirigente en la zona paracentral quien, con sus ejecuciones sumarias para prevenir infiltraciones, había sembrado el terror entre las filas de las FPL. Se le adjudica la muerte de 15 menores, 300 combatientes y 306 civiles. Estas ejecuciones eran autorizadas por Salvador Sánchez Serén, comandante de las FPL. Cuando los crímenes llegaron a conocimiento de la Comandancia General del FMLN, fue Francisco Jovel, alias Roberto Roca del PRTC quien se pronunció y advirtió que renunciaría si no se ponía alto a Cibrien pues no era posible que todos los asesinados fueran infiltrados. Roca era también miembro de la Comandancia General. Salvador Sánchez Serén prometió investigar, acusando a Cibrien de asesinato de combatientes y colaboradores, lo que concluyó en su fusilamiento. Quiere decir, la suspensión de acciones bélicas no funcionó para nadie. Nosotros tuvimos la ceguera ideológica. No logramos ver al enemigo como persona, sino que como enemigo, es decir, como tiro al blanco, ¿verdad? No logramos dimensionar. Obviamente hay motivaciones históricas para que haya sucedido así, pero tampoco justificante. Pues es que el abandono de la gente, ver a los niños que tienen que trabajar. Tu historia personal, tu biografía. Mi dolor. Haber perdido a mis amigos, que eran mis hermanos, eran mi familia. Es decir, quedarme solo, llegar a la celebración de la paz solo. No tener a nadie de mis amigos ahí para celebrar. No tener nada que celebrar el Día de la Paz. Ese es mi mayor dolor personal. ¿Cómo murieron tus amigos? De maneras trágicas, de manera valiente, de maneras absurdas. Y quizás lo más doloroso es que muchos de mis amigos fueron asesinados por nuestros mismos compañeros. Eso es lo más doloroso para mí. Teníamos una estructura político, social, económica radicalmente abusiva y de alguna manera la guerra vino a templar muchas cosas. El problema fue que a la hora de la negociación se negoció para dos bandos, ¿verdad? Y el gran bando de los desposeídos quedamos como esperando las migajas, como esperando alguna luz. El 14 de noviembre de 1991 el FMLN anunció oficialmente en México la suspensión de sus acciones bélicas para favorecer el proceso de negociaciones. Esto nadie lo garantizaba. El 08 de diciembre se redacta el Acta de New York, como referente de los acuerdos de paz. El 25 de diciembre de 1991, se desintegra la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS, con cuyo evento se desvanece la posibilidad de apoyo logístico,
financiero e ideológico al FMLN. Solo quedaba firmar los acuerdos. Es así como el 16 de enero de 1992 se firman los acuerdos de paz, militarmente todo había terminado. El 01 de septiembre de 1992, el Congreso salvadoreño entregó al FMLN su estatus como partido político, pero fue hasta el 14 de diciembre de 1992 que recibió su personería jurídica. Así nació legalmente el FMLN a la vida político partidaria. La legalidad, sin embargo, ubicó al FMLN en el centro de varios problemas. El primer problema fue la necesidad de disolver las 5 estructuras de las organizaciones político-militares de la guerra y formar una sola, en la que predominaron figuras del Partido Comunista Salvadoreño PC, además de Salvador Sánchez Serén, Orestes Fredesmano Ortiz, Nidia Díaz, Medardo González, Lorena Peña y Chafi Candal como los más prominentes, lo cual fue aprobado en la tercera convención de diciembre de 1995. El segundo problema fueron las escisiones causadas por el debate de la orientación ideológica del FMLN. 7 de los 21 diputados que el FMLN ganó en las elecciones de 1994 pertenecientes a 2 de las organizaciones CEP y RN, renunciaron en bloque del FMLN para formar el Partido Demócrata de Línea Socialdemócrata que, debido a que no logró el 3% de voto en las elecciones de 1997, dejó de existir. A la muerte del PD, los cuadros se integraron al Partido Demócrata Cristiano, PDC, al Partido Socialdemócrata, PSD, y a la Convergencia Democrática CD de Rubén Zamora. Posterior a la primera escisión, el FMLN declaró en sus estatutos, publicados en 1994, ser un partido de tendencias. Se formaron en diferentes tiempos 4 tendencias. Primera, Corriente Revolucionaria Socialista, CRS, liderada por Chafik Jorge Andal, es secretario general del disuelto Partido Comunista Salvadoreño PC. Segunda, Corriente Renovadora, dirigida por Facundo Guardado, es miembro de la Comisión Política CP de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. La tercera, Corriente Tercerista, liderada por Gerson Martínez, también de la Comisión Política. Cuarta, Tendencia Revolucionaria, liderada por Dagoberto Gutiérrez, es secretario de la Juventud del PC. El tercer problema fue el programático, pues el FMLN no tenía un programa definido ni una estrategia electoral. Las batallas internas del FMLN entre sus tendencias encontraron su válvula de escape cada vez que debían elegir el coordinador general. Así, en el año 2000 la Corriente Renovadora asumió el control del partido con Facundo Guardado en la coordinación general. Bajo Guardado, el FMLN se inclinó hacia la socialdemocracia y creó la alianza con la USC de Abraham Rodríguez, ex candidato vicepresidencial del PDC. En un intento de parar el caos generado por más militantes interesados por convertir al FMLN en un partido socialdemócrata, debido a su arrastre popular, el FMLN anuló en la Convención Nacional del año 2000 el derecho estatutario a agruparse en tendencias, las cuales dejaron de existir, oficialmente, inmediatamente después. A partir de la eliminación oficial de las tendencias, se inició un proceso de redefinición ideológica del FMLN hacia el proyecto histórico socialista original. En el año 2002, la Comisión Política CP publicó un panfleto titulado Nuestra orientación hacia el socialismo, en el que definieron su concepción de socialismo y el programa transitorio al que denominaron Revolución Democrática. La desorientación ideológica imperante al interior arrastró al FMLN a una nueva escisión en el año 2003, cuando renunció un grupo de parlamentarios liderado por Facundo Guardado y al que le denominaron Movimiento Renovador MR, que más tarde suscribieron a la orientación socialdemócrata en la línea del PSOE de España. El movimiento renovador corrió la misma suerte que el PD cuando, en las elecciones de año 2004, no obtuvieron el mínimo del 3% del voto requerido para existir. Más tarde, sus cuadros se afiliaron al Centro Democrático Unido, CDU, ex sede de Rubén Zamora. En octubre del año 2004, el FMLN fundó la Escuela de Formación Político-Ideológica, Farabundo Martí. La elección del excomandante Milton Méndez de la CFPL, su nombre real es Medardo González, en las elecciones internas del 11 de noviembre de 2004, como coordinador general del partido, confirmó el afianzamiento de la posible dirección y orientación socialista del FMLN. Estas elecciones internas del FMLN en el 2004, sin embargo, dejaron al descubierto la existencia de la tendencia renovadora en la agrupación Fuerza por el Cambio liderada por el alcalde de Santa Tecla Óscar Ortiz, quien fue el candidato derrotado por Medardo González en las internas.
Eso está las heridas de la guerra, aunque aparentemente la otra guerra que tenemos hoy lo ha un poco ocultado, pero eso está ahí, eso está latente. Y en cualquier momento la sociedad salvadoreña va a reclamar, va a exigir. Si en España después de 70 años son los nietos de los que asesinaron los que reclaman justicia, cuando uno piensa que no, eso ya se olvidó, no. El ser humano es sumamente complejo. Bueno, el FMLN está censurando actualmente la parte más incómoda, que es precisamente la violación de derechos humanos, en la que algunos de ellos están implicados. Creo que eso es la parte más incómoda en cualquier guerra, no solo en la guerra salvadoreña, es en cualquier guerra, es la implicación de los dos bandos en las transgresiones de lo mínimamente establecido dentro de la guerra. Y el FMLN, por supuesto, está implicado en muchos temas que incluso los acuerdos de paz como que lo llevaron un poco más suave, digamos, al FMLN. Hubo verdaderas violaciones a los derechos humanos que no fueron tocadas. El primer candidato del FMLN para presidente de la República fue Rubén Zamora Rivas, en los comicios de 1994 y, posteriormente, Facundo Guardado en 1999. Ambos fueron vencidos por los oficialistas Armando Calderón Sol y Francisco Flores Pérez, respectivamente. Su tercer candidato en participar para las elecciones presidenciales de 2004 sería Chafi Candal del PC, como candidato a la presidencia, y Guillermo Mata como candidato a la vicepresidencia, fueron derrotados por Elías Antonio Saca y Ana Vilma de Escobar del partido Alianza Republicana Nacionalista, con un total de 1.314.434 votos, 57.71% de los votos válidos. Sin embargo, en la elección presidencial de 2009, los integrantes de la fórmula presidencial del FMLN, el periodista Mauricio Funes como candidato a la presidencia y Salvador Sánchez Serén como candidato a la vicepresidencia, recibieron un total de 1.354.000 votos, el 51,32% de los votos válidos, derrotando a la fórmula presidencial del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, formada por el exdirector de la Policía Nacional Civil Rodrigo Ávila como candidato a la presidencia y Arturo Sabla como candidato a la vicepresidencia, con 1.284.588 votos, el 48.68% de los votos válidos, fueron declarados presidente y vicepresidente de la República para un mandato de 5 años, para ocupar el cargo en el periodo comprendido del 01 de junio de 2009 al 01 de junio de 2014, derrotando al partido Alianza Republicana Nacionalista por primera vez, después que éste ocupó la presidencia. Desde 1989. Asumieron sus funciones el 01 de junio de 2009, al concluir el mandato del presidente Elías Antonio Saca. Ambos recibieron las credenciales de elección por parte del Tribunal Supremo Electoral, el 31 de marzo de 2009, en un acto celebrado en un hotel de San Salvador. En la elección presidencial celebrada el domingo 15 de marzo de 2009, los integrantes de la fórmula presidencial del FMLN, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, recibieron 1.354.000 votos, lo que representa el 51,32% de los votos válidos y, conforme al artículo 80 de la Constitución de El Salvador, fueron declarados presidente y vicepresidente de la República para un mandato de 5 años. El 20 de marzo de 2009, una de las primeras medidas de Mauricio Funes, en ese entonces solo como presidente electo, fue nombrar un equipo de elaboración de políticas públicas integrado por 14 personas, en su mayoría de la sociedad civil, pero en el que participan 5 miembros del FMLN, Francias Boone, Manuel Melgar, René Ramos, Gerson Martínez y Karina Sosa. El decreto ejecutivo de elección de Funes y Serén fue publicado en los periódicos de circulación nacional el 26 de marzo de 2009, y ambos recibieron las credenciales que certifican su elección en un acto oficial convocado por el Tribunal Supremo Electoral realizado en San Salvador, el 31 de marzo de 2009. El 28 de marzo de 2009, la Comisión Política del FMLN hizo público el denominado Manifiesto a la Nación, conteniendo su posición oficial ante los resultados de la elección presidencial. En uno de sus párrafos dicho documento afirma, el FMLN, en su nueva condición de partido de gobierno, impulsará tesoneramente la unidad nacional. Funes y Serén asumieron sus funciones de presidente y vicepresidente de la República, respectivamente, el 01 de junio de 2009.
En 2 periodos consecutivos, el FMLN obtuvo la victoria electoral en los comicios presidenciales, el 09 de marzo de 2014 con el candidato presidencial Salvador Sánchez Serén y su candidato a la vicepresidencia Óscar Ortiz, tras conocerse el escrutinio final a las 0:30 de la mañana del día 13 de marzo de 2014, dado a conocer por el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador y, de forma oficial, el día domingo 16 de marzo de 2014 a las 22:30 del mencionado día, venciendo nuevamente y de manera democrática, con presencia de organismos internacionales, al candidato de la oposición de derecha Norman Quijano del partido Arena, considerándose al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, como la primera fuerza política del país después de dicha elección. Al terminar su mandato el día 31 de mayo de 2019, el FMLN entregó el poder al candidato de Ghana, con un tercer lugar en la elección presidencial, siendo el peor resultado desde su creación como partido en una elección del Ejecutivo. ¿Qué se puede observar en este proceso electoral para llevar al FMLN a la presidencia de la República de El Salvador? La izquierda alcanzó la presidencia de la República hasta 89 años después de haber iniciado su lucha revolucionaria en el año 1920. La izquierda alcanzó la presidencia de la República hasta 17 años después de la firma de la paz. Quiere decir que su capital político era pobre y su popularidad no alcanzaba como para permitirle gobernar el país. Es un duro revés a su creencia en un apoyo popular. La impopularidad de los candidatos perduró desde las primeras elecciones en 1994 hasta el año 2009. En el año 1994 Rubén Zamora fue derrotado por Armando Calderón Sol de Arena. En el año 1999 Facundo Guardado fue derrotado por Francisco Flores de Arena. En el año 2004 Chafi Candal fue derrotado por Antonio Saca de Arena. Al estructurarse como FMLN en octubre de 1980, había muchas diferencias entre facciones, lo que obligó al FMLN a crear una organización única para iniciar sus acciones armadas en 1981. La guerra los obligó a mantenerse relativamente unidos, aunque en el campo se mantenían generalmente separados en diferentes territorios. Al pasar al campo político legal, se disuelven las facciones y se dispersan en diferentes tendencias políticas, la unidad había concluido. Esto llevó a la desaparición de partidos políticos impopulares de izquierda, dispersión de diputados y desaparición de cabecillas de la arena política para siempre. Su primer presidente, Mauricio Funes, era un foráneo del partido. Cuando tomó el mando excluyó al FMLN del quehacer presidencial, lo que restringió las capacidades del FMLN para influir en el sistema de gobierno. Además, el autoritarismo interno de Funes y las acusaciones de corrupción a Funes llegaron a obligarlo a refugiarse en Nicaragua al terminar su mandato. El FMLN no aportó nada de su bagaje revolucionario para el bienestar de la nación y sus miembros pasaron desapercibidos. Aquí comenzó a miñarse la confianza de los votantes hacia el partido y a dañarse su popularidad, lo que después repercutiría en votos. Su segundo presidente, Salvador Sánchez Serén, denotaba capacidades limitadas para gobernar, sus ministerios se convirtieron en compartimentos donde cada ministro seguía su plan particular, fue un gobierno desarticulado. Sánchez llegó al poder con el apoyo de los votos de las pandillas, lo cual logró dialogando y comprometiéndose con ellos. Su victoria solo se vio en segunda vuelta, por escaso margen, pues el candidato de Arena, Norman Quijano, también hizo uso del recurso de dialogar con las pandillas para obtener votos. Para el año 2019 el desencanto había hastiado a las bases del FMLN y a los votantes. Su candidato, Hugo Martínez, fue ampliamente derrotado por el partido Ghana. Su candidato fue Nayib Bukele, quien usó como plataforma electoral los desaciertos, corrupción e inseguridad de los últimos 30 años para ganar las elecciones. Después de 99 años de organización, movilización, lucha y solamente 10 años de gobierno, así termina la historia presidencial del FMLN, pues en el año 2024 de nuevo fue derrotado su candidato Manuel Flores, por Nayib Bukele. El rechazo popular hacia el FMLN ha sido confirmado, pudiendo intuirse que los salvadoreños tardan en percatarse, pero rechazan a la izquierda, la corrupción, la incompetencia y el engaño. Es muy posible que los datos anteriores lleven a dudar del contenido de este ensayo, pero cuando llegamos a la sección de la vida política legal de la izquierda, los datos son contundentes al demostrar su declive. En cuanto al recorrido político de la izquierda en la presidencia de la República de El Salvador, véase esta tabla con los contundentes datos. A 2 años de los acuerdos, el FMLN intentó llegar al poder por la vía del voto, fue hasta el año 2009 que lograron su objetivo, para malograrlo pronto, después de 2 mandatos consecutivos.
En su llegada a la presidencia es muy posible que haya influido el desencanto hacia el partido Arena y el discurso esperanzador del candidato del FMLN, Mauricio Funes. Para su segundo mandato, ya fueron necesarios mecanismos complementarios, algunos ilegales, para poder continuar en la presidencia. Visto gráficamente, el conteo de votos se puede ver en la siguiente gráfica, con resultados que no dan lugar a excusas para aceptar la derrota política. Obsérvese el declive político desde el año 2014 hasta perder las elecciones del año 2019 y del año 2024. El FMLN quedó fuera de esta competencia. En cuanto al recorrido político de la izquierda en el Congreso de El Salvador, los datos de esta tabla hablan por sí solos. Visto en una gráfica, los datos son reveladores para apreciar el declive de la izquierda. La pérdida de escaños en el Congreso fue sostenida desde el año 2009, siendo los cambios más abruptos los periodos 2018 a 2021, donde el FMLN pasó de tener 23 diputados a tener solamente 4. De igual forma, es el periodo 2021 a 2024, donde el FMLN pasó de tener 4 diputados a desaparecer del contexto político del Congreso. Para este periodo, ya había desaparecido de la competencia presidencial. La cantidad de parlamentarios presentan tendencia ascendente desde 1994 hasta 2009, luego se mantiene una tendencia descendente hasta desaparecer del Congreso en el año 2024, 0 diputados, rechazo total. Esta es la segunda derrota política. Obsérvese que el año 2009 fue cuando mayor número de diputados alcanzó el FMLN, 35, que representaban el 41,66%, no eran mayoría simple ni calificada. Necesitó negociar con otros partidos políticos para gobernar. Siempre hubo partidos dispuestos a vender sus votos. De nuevo, después de 89 años de lucha, la representación de la izquierda desaparece del Congreso en el año 2024, lo que es una segunda derrota política histórica, a la par de las derrotas presidenciales. En cuanto al recorrido político de la izquierda en los consejos municipales, véase los datos de la tabla, expresan declive. Vistos los datos gráficamente, el declive es más evidente. La tendencia ascendente de consejos municipales es de 2009 a 2012, cuando la izquierda alcanzó 93 alcaldías, 35,49% del total de consejos municipales. A partir del año 2012, la tendencia es descendente, llegando al año 2024 a perder todos los consejos municipales, desapareciendo, así, del espectro político después de haber perdido la presidencia y el Congreso en su totalidad. Después de 104 años de presencia y lucha en El Salvador, desde 1920, la izquierda es derrotada y expulsada por los votantes de todo el quehacer político, representando una derrota total hacia un partido con tradición de lucha, pero de documentada incapacidad para gobernar. Todo esto, a pesar de una sangrienta insurrección en 1932 y una guerra de 22 años que dejó las siguientes pérdidas oficiales en la Fuerza Armada. Fallecidos, 13.633. Lesionados, 10.400. Desaparecidos, 58. Otros fallecidos 75.000, los cuales son mencionados por diferentes medios no oficiales. ¿Cuándo inició el declive de la izquierda en El Salvador? Depende de la posición del observador, para decir si este esfuerzo de la izquierda durante 104 años valió la pena o para decir que el esfuerzo de la Fuerza Armada durante 200 años ha valido la pena. Si el observador es de izquierda dirá que valió la pena pues logró mover los cimientos de la oligarquía y que sentó un antecedente de lucha revolucionaria, pero no pudo derribar a esa oligarquía, que todos los sacrificios tendrán su recompensa, lo que no hicieron mientras pudieron con el poder en sus manos, que los sacrificios viven en la memoria colectiva, pero sin convertirse en votos, y mucha retórica más. Nunca reconocerán su derrota política, social y militar estratégica que tardó 104 años. Si el observador es conservador, dirá que valió la pena pues evitó que se instalara en El Salvador un sistema de gobierno comunista, gracias al sacrificio de tanta vida y recursos. Si el observador tiene pensamiento crítico, dirá que todo este esfuerzo y sacrificio no valió la pena pues, al año 2024 y después de 104 años, se mantiene el status quo en El Salvador, nada cambió. Si acaso hay cambios, son imperceptibles o inoperantes. Hasta el año 2019, la izquierda tuvo vida, a partir de ese año inició su agonía, al año 2024 se encuentra a un paso de muerte esperando condiciones para revivir o para ser enterrado en la memoria histórica del colectivo. El frente no nace
por lo militar en sí. Nace precisamente porque las vías políticas se han cerrado. Por eso aparece lo militar. Pero en cuanto el proceso vuelve a la vía política, el frente vuelve a fortalecerse. Viendo la historia del FMLN como organización, primero político-militar y ahora solo político, es un caso exitoso. Yo creo que sí. El caso del FMLN es el caso de una guerrilla exitosa en América Latina, tanto en lo que es la fase inicial de la lucha popular, la lucha de masa, fueron contingentes enormes, como su transformación en un ejército guerrillero que logra poner en jaque al ejército salvadoreño. Yo creo que el FMLN pudo haber vencido militarmente al ejército salvadoreño y en realidad lo vence. Lo que pasa es que quien lo sostiene detrás fue todo el apoyo tremendo que tiene por parte del gobierno de Reagan en aquella época. Sin ese apoyo, cualquier otro ejército en América Latina hubiera caído. El declive de la izquierda ha pasado por los pasos angostos siguientes. A. Acumuló su incapacidad histórica para identificar las condiciones adecuadas para dar sus saltos cualitativos política y militarmente, lo que se comprueba en su fallida participación en los hechos del año 1932, su fallida ofensiva de 1981, su fallida ofensiva de 1989 y los desaciertos en su efímera participación electoral. B. Pasó por una fase de organización en los años 70, plagada de crímenes para obtener abastecimientos, recursos humanos y condiciones para su lucha, que generaron temor en la mayoría de la población. C. Ejecutó sus ofensivas armadas en la década de los años 80 que nunca derrotaron estratégicamente a la Fuerza Armada y nunca lograron una insurrección general. D. Omitió un plan de desarrollo nacional para desarrollar el país en la posguerra, que debió estar incluido en los acuerdos de paz o ser un documento paralelo a este. C. Su divergente génesis ideológica interna, que los llevó en 1994 de regreso a una escisión y dispersión estructural, tal como antecedió al periodo del 10 de octubre de 1980. D. Los señalamientos de corrupción hacia los gobiernos presidenciales de su partido FMLN, que llevó a sus representantes a huir del país hacia Nicaragua y crear una memoria histórica imborrable en la población. Para ampliar, véanse las declaraciones del excomandante Salvador Guerra del 16 de enero de 2022 sobre este tema. E. Su incapacidad para combatir el crimen organizado y devolver la paz a la nación durante sus mandatos. F. Se acercó y se sometió a la oligarquía y se acercó a la derecha política, esto los llevó a alejarse de sus ideales y plataformas revolucionarias y, peor aún, se alejaron de la población que luchó, votó y murió junto a ellos. G. Calculó muy mal la simpatía de los votantes que los rechazó en las urnas después de 104 años de existencia. Quiere decir que, después de 104 años, con todo el sacrificio de organización, acumulación, movilización, lucha, muerte, sangre derramada en toda su historia y crímenes, la izquierda termina así, completamente derrotados. Todos los sacrificios fueron en vano, desperdiciados por protagonizar un romanticismo revolucionario, el cual fue puesto a prueba de todas las formas posibles a través de todas las tesis revolucionarias para tomar el poder, insurrección, lucha armada, negociación, vía electoral. Fracasaron militarmente al no derrotar a la Fuerza Armada de El Salvador, al no lograr convencer a una nación para que se sumara a la insurrección en varios momentos históricos, al no lograr convencer a los votantes para contar con su simpatía y confianza, la cual fue abusada con un discurso y acciones que ocultaban un completo vacío revolucionario. ¿Resurgirá la izquierda? Si la historia es un ciclo, la izquierda deberá esperar por tiempo indefinido que, de nuevo, surjan las condiciones sociales, políticas y económicas adecuadas para implementar su proyecto, elevando de nuevo la pisoteada bandera de la justicia social. Mientras tanto, solamente pueden replegarse, replantearse, reorganizarse y esperar pacientemente por una nueva oportunidad, no muy cercana. Mientras, no tienen nada más que ofrecer a una nación desencantada. Por cierto, Rusia, el país que alentó a la izquierda a lanzarse a una aventura revolucionaria, a la fecha, no son comunistas y son una potencia mundial. Los que continúan bajo régimen comunista viviendo el sueño de la izquierda salvadoreña, Cuba y Nicaragua, son países pobres, subdesarrollados y sin perspectiva. Y obviamente era claro para el Departamento de Estado que después del asesinato de los jesuitas, y claramente se vio la responsabilidad de la Fuerza Armada, ¿verdad?, la ayuda iba a ser cortada. Entonces la única salida que le quedó al Departamento de Estado fue decir, bueno, hay que negociar.
Y cuando obviamente el Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos se movió hacia la negociación, que hablaban de negociación en la famosa two-track policy, la política de dos carriles, negociar y hacer guerra. Pues sí, el negociar era un sendero y a una autopista era hacer la guerra, en términos de pesos reales. Pero cuando eso cambia y empiezan a darle peso a la negociación, y aquí adentro, yo creo que allí una de las personas que influyó hacia el cambio de la negociación, parece mentira, pero fue Roberto Dawison, porque era militar y se dio cuenta que el ejército no iba a ganar la guerra. Y después de la ofensiva general, me consta, Roberto Dawison empezó dentro de los círculos de Arena a hablar de eso y a apoyar a Cristiani para que se moviera al campo de la negociación.